Y hoy quería compartirte algo que el Señor me habló en estos tiempos, en estos días, y precisamente es algo que nos atañe a todos y a algunos, porque en realidad es a todos aquellos que formamos parte de una iglesia, es a todos aquellos ¿qué es una iglesia? ¿Te preguntaste qué es la iglesia? ¿Entendés lo que es la iglesia o simplemente lo nombrás y lo entendiste a tu manera? La palabra de Dios lo aclara y por eso quiero que te lleves el concepto. Hay muchos que seguramente lo saben, algunos otros lo aprenderán, pero en realidad lo importante es apoyarse en lo que dice la Escritura. En Mateo 16, 18, hablándole Jesús a Pedro, dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán en ella. Cristo es la iglesia, y no hay un fundamento más sólido que sea nuestro Señor Jesucristo. No hay otro en el que pueda fundarse y apoyarse una iglesia. Pero así también como es la base de nuestra fe, también es la cabeza. En Efesios capítulo 1, versículo creo que es 23, dice su palabra, hablando de nuestro Señor Jesucristo, va hablando de espíritu y termina diciendo: sometió todas las cosas bajo sus pies, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel con mayúscula que todo lo llena en todo. La iglesia no es un edificio, la iglesia no es algo místico, no es un lugar. La iglesia son las almas redimidas por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Los que formamos parte de una iglesia son aquellos por los cuales Cristo pagó el precio en la cruz y murió por ellos, pero que aquellos creyeron en Él. Él va a venir a buscar a su iglesia, dice la palabra. Va a venir a buscar a los suyos, aquellos redimidos, aquellos que creyeron que Cristo es el Salvador de su alma. Este mensaje va dirigido a la iglesia, pero también, si no formas parte de eso, quiero que te quedes y escuches hasta el final el mensaje. Yo no hablo por mí mismo, habla la palabra. Y una de las características de la iglesia, precisamente, es lo que vamos a tocar ahora. Y es la unidad de una iglesia. Y así como te dije que la cabeza de la iglesia es Cristo, lo acabamos de leer, en Efesios 1, 22, quiero que entiendas también que hay una sola iglesia de Cristo. Y es una iglesia global, algunos le llaman universal, yo diría del mundo, a nivel general, del universo por ahí. Está bien, Él lo llena todo y en todos, pero las almas de los hombres que pecaron están en esta tierra, en este mundo. Y Cristo vino a morir por esas almas. Una iglesia general, una iglesia total, una sola cabeza. Ahora esa iglesia, se va distribuyendo a lo largo de los lugares, en congregaciones pequeñas como comenzaron en Hechos, en las casas de familia, aquellos que iban creyendo, y se sumaban y formaban parte de la iglesia. Eso lo relata los primeros capítulos del libro de los Hechos. Iban formando parte, y dice que añadía el Señor a la iglesia nuevas almas que pasaban de las tinieblas a la luz. Era una sola iglesia, pero en distintas casas. Y el Señor fue poniendo en cada uno de esos lugares funciones para cada uno de los miembros que formaban esas iglesias locales, llamadas congregaciones, como conocemos hoy. Que esta, la iglesia La Recta, es una congregación local, pero forma parte de la iglesia que Cristo viene a buscar. La iglesia lo que no es un grupo de personas que se reúnen en un lugar. Y eso quiero que te quede claro, porque el hecho de que vengas aquí y no hayas tomado decisión por Cristo no te garantiza que vas a ir al cielo. Y eso es un peso que tengo como persona que me congrego en este lugar. No quiero que te vayas con esa mala enseñanza, porque Dios no nos dice eso. Si vos te estás congregando y venís acá y crees que estás de esta manera abriendo la puerta al cielo para que tu alma, el día que dejes esta tierra, esté con Dios, estás equivocado. Tampoco es porque participes en unas actividades. Quizás te bautizaste en otro lugar y formás parte de un ministerio, estás aquí activo, pero no diste tu alma al Señor. No creíste en el Señor Jesucristo. Hoy vamos a hablar un poquito de lo que es la unidad y sobre el final te voy a hablar qué es lo que tenés que hacer para formar parte de la iglesia de Cristo, quien es la cabeza y la autoridad.
Hoy pone funciones para dirigirla, obviamente, porque es un Dios de orden. Y pone ancianos, pone diáconos, pone responsables en cada área. Pero todos esos para Dios son exactamente iguales. Ninguno es más, ninguno es menos. Porque por todos y cada uno de ellos, Cristo dio su vida y derramó su sangre para el perdón de sus pecados. Entonces quiero que tengas claro que en este momento vamos a dirigirnos a ese grupo que creyeron en el Señor Jesucristo. Y ese grupo, Dios lo llama cuerpo. Iglesia, bueno, la iglesia tiene una cabeza, que es nuestro Señor Jesucristo. Es el que comanda, el que la autoridad, a Él le debemos obedecer, no al hombre. En las congregaciones locales están los ancianos, pastores, obispos, pero la obediencia no se la deben a Él, se la deben en primer lugar a Dios. El obispo, pastor, anciano va cumpliendo una función que es evidentemente, a través de la palabra, ejercer una función de dirigirla. Pero la autoridad es la palabra. Y si hay algún error en alguno de ellos, tendrán que dar cuenta delante de Dios. Tendremos que dar cuenta, en el caso mío. Por eso, amo a los hermanos que se acercan y hermanas que se me acercan y me dicen, Charlie, esto no me parece que estés bien. Y te agradezco. Porque si estoy errando y le estoy dando mal en blanco y no estoy obedeciendo lo que Dios me dice, Dios me va a pedir cuenta. ¿Por qué lo hiciste? Y ahí estoy entrando un poquito en el tema de la unidad. ¿Qué pensás cuando hablamos de unidad? Una cosa unida. ¿Qué puede ser? ¿Qué ejemplo podés poner cuando decís hay algo que tiene varias cosas y forma un todo? ¿Qué se te viene a la mente? Lo veo a Cristian acá y pienso en un auto. Un auto tiene muchas partes. Tiene muchas partes, pero un volante no es un auto. Una rueda tampoco. Un capó tampoco. Vamos a una casa, una puerta tampoco es el auto. No es una casa, perdón. Una puerta no es una casa. Una habitación no es una casa. Un piso no es una casa. En realidad, todas esas son partes de un todo. Y en realidad es un ejemplo de una cosa. Pero cuando hablamos de un cuerpo, como un cuerpo humano, esta parte del cuerpo realmente está dirigida por una cabeza. Esa es Cristo. Ahora, cada uno de las partes de este cuerpo que la conforman son miembros. Esto lo van a leer en Romanos 12 y en 1 Corintios 12. Está explicado y está muy bien detallado. Y realmente en 1 Corintios 12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, quieren búsquenlo, así lo leen de la palabra directamente ustedes. 1 Corintios capítulo 12, versículo 12. Voy a buscar para leerlo acá. Así tomamos el mismo tiempo con ustedes. 1 Corintios capítulo 12, versículo 12. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. ¿Cómo termina el pasaje? Así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, esclavos, libres, y todos se nos dio a beber de un solo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino son muchos. Y va a dar ejemplos absurdos para que lo entendamos. Si quiere el pie, ¿por qué no soy mano? ¿No soy del cuerpo? ¿Por eso no será del cuerpo? Y si quiere la oreja, ¿por qué no soy ojo? ¿No soy del cuerpo? ¿Por eso no será el cuerpo? Por supuesto que sí, formamos parte de un cuerpo. Volvemos siempre a la cabeza, dirigido por nuestro Señor Jesús, que es la autoridad de todos nosotros. Va a terminar el pasaje en el versículo 20 diciendo, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo, es un solo cuerpo. Ahora un cuerpo, después cuando lo va a describir, debe crecer. Un cuerpo no se puede quedar inerte. Si vos recibiste a Cristo, reconociste que es tu Salvador, pasaste a formar parte de la hermosa familia de Dios. En Juan 1:12 dice que todos aquellos que creyeron les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Formaste parte de la familia de Dios. No es sangre. La sangre de Cristo es la que se derramó para que vos formes parte de una familia, que es la iglesia. Ahora, cuando formás parte de esa familia, el único Padre es nuestro Dios. La cabeza de ese cuerpo, volvemos a decir, y lo voy a repetir muchas veces, de la iglesia, que es el cuerpo, es Cristo. Entonces, tomados todos juntos, tenemos que mantener la unidad. Ahora, ¿quién nos une? ¿Nosotros
Entre nosotros mismos tenemos que guardar la unidad. ¿Qué les parece? Tenemos que cuidar, tenemos que estar unidos. ¿Cómo nos vamos a ver si somos todos cristianos, creemos en Cristo? Nos tenemos que cuidar, tenemos que estar unidos. Vamos a leer lo que dice la palabra en Efesios capítulo 4. Los invito a compartir este pasaje en donde Pablo comienza esta carta dirigida a una iglesia que está en Éfeso, una iglesia realmente doctrinal, guardando la sana doctrina, pero donde los primeros 3 capítulos Dios les habla lo que hizo por esa iglesia. Les explica detalladamente de dónde venimos, lo que Dios hizo por las almas de cada uno. Nos hace recordar el pasado en el primer capítulo, de dónde venimos, lo que éramos. Esto eran algunos de ustedes, nos menciona de dónde nos trajeron, de dónde nos trajo Dios. Hoy compartía Marce testimonios, ¿no? Hoy formamos parte de una iglesia porque nos trajo realmente del barro. Nos trajo de la oscuridad más profunda. Si vos no lo experimentaste así, realmente seguí escuchando la palabra. Pablo va a explicar, evidentemente es Dios hablando a través de Pablo, y dice: yo pues, preso en el Señor, después de los 3 primeros capítulos donde nos dice con claridad todo lo que hizo Dios por nosotros, nos va a decir cómo andar. De acá en adelante es cómo andar en esta vida. Porque no nos vino a salvar solamente y quedemos salvos y vivamos nuestra vida. Tiene un propósito, lo dice en el capítulo 2 de Efesios 2:10, para que andemos en los propósitos que Él preparó de antemano. Pero acá nos va a explicar con claridad. Y esta es una persona que dedicó su vida a llevar la palabra de Dios a distintos lugares. Y dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego. Fíjense el amor que tiene el apóstol para hablarnos. Te está rogando, no te está imponiendo, te lo está diciendo con amor. Te ruego que andes, ese es mi caminar, ese soy yo, que andes como es digno de la vocación con la que fuiste llamado. Cristo te llamó a vivir una vida nueva, Cristo te resplandeció a vos. Yo la verdad que cuando hablamos cada uno, y escucho los testimonios cuando nos juntamos y hablamos y compartimos, realmente nos impacta escuchar la vida vieja, ¿no? Y ver una nueva vida, de lo que veníamos y lo que Dios está haciendo. Ahora, ¿me llamó para hacer un stop en mi vida y dejarlo viejo y nada más? ¿O me llamó a algo más? Por supuesto que te llamó a algo más. Fíjense cómo tenemos que andar. También hoy se habló eso en la cena. Digo yo, el Espíritu estaba hablándonos a todos. Dice: con toda humildad y mansedumbre. Está hablando, esa es la forma de caminar en este mundo. Hablaban de la mansedumbre como algo que nos parece, o el mundo lo toma como débil, como flacucho, como mira este cristiano así. En realidad somos fuertes, como lo dice Pablo. Cuando soy débil, soy fuerte. Acá le está diciendo que hagamos las cosas con humildad, pero con mansedumbre. No tenemos que andar hincando la palabra de Dios. Pero acá va a hablar de entre nosotros, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Y acá viene el texto de hoy que quiero que te lleves. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Versículo 3 del capítulo 4 de Efesios. Quiero que subrayes en tu mente: solícitos, ocupate, predisponete a que a guardar la unidad de quién, del Espíritu. La unidad no la formás ni vos ni yo, la unidad la puso Cristo. Cuando Él murió, dejó su vida en la cruz, Él nos prometió que iba a venir el Espíritu Santo a vivir en los corazones de aquellos que crean en Él. Y somos sellados, lo dice el primer capítulo de Efesios. No lo vamos a leer para que no demoremos, pero en ese preciso instante el Espíritu Santo empieza a vivir en nosotros. Y después vamos a leer Juan 17, donde el Hijo y el Padre van a formar parte nuestra. Ahora, en el medio de nosotros, donde está la persona, el Señor Jesucristo, donde está nuestro Padre, donde está su Espíritu. Esa es la unidad. Entre nosotros no nos podemos unir porque somos todos distintos. Tenemos distintas naturalezas, distintos caracteres, distintas historias, distintos pasados. Eso no nos une. Somos todos distintos. ¿Qué nos une? ¿Qué nos une acá? ¿Quieren que sigamos leyendo? Un cuerpo. Lo que hablábamos de leer recién. Y
y hablábamos. Un espíritu, el Espíritu de Dios. Como fuiste también llamados en una esperanza, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, Cristo, una fe, un bautismo, un Dios y Padre, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Fíjense todo lo que tenemos en común. Él es quien nos une, su Espíritu. Y cuando todos dirigimos la mirada solamente a nuestro Señor Jesucristo, como dice Hebreos 12:2, y ponemos la mirada y la obediencia como hizo Cristo, y dice Filipenses que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, es lo mismo que tenemos que hacer nosotros, seguir con sus pisadas, no hacer lo que a nosotros nos parece, lo que nosotros queremos, lo que sentimos. Dios no nos manda a hacer cosas, nos manda a obedecer como hizo Cristo, porque tiene un propósito puesto en los hijos de Dios en esta tierra. ¿Vino a salvarnos? Por supuesto que sí, pero también vino para que hagamos algo más. Una de las cosas es que nos manifestemos en unidad, y eso fue muy importante para el Señor Jesucristo. ¿Sabes por qué? Porque lo hizo en la oración antes de ir a morir en la cruz. Vamos a Juan capítulo 17, todos conocemos, quizás el que no lo conoce lo va a conocer, y aquel que lo conoce lo va a recordar. Juan capítulo 17, versículo 20 al 23. Jesús está orando por sus discípulos, dice el título en algunas Biblias, y después de relatar y rogar por este grupo de discípulos que tenía a su lado, va a decir el versículo 20, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Esta gente, estos discípulos fueron predicando el Evangelio, y desde allá, 2000 años atrás, hoy su palabra sigue vigente, porque Dios mismo dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra nunca va a dejar de ser, nunca va a pasar. Y esa es la palabra que llegó el día a tu corazón y al mío, para que un día pudiéramos conocerlo a Cristo y formar parte de esa familia hermosa, donde tenemos una misma fe, un mismo bautismo, un mismo Padre, una misma esperanza. Sigo leyendo y dice, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, absolutamente todos. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Mira el propósito de esa oración de Cristo, tu Salvador y el mío, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Podemos mostrar a Cristo siendo desunidos? Ahora tampoco me voy a unir porque, para que el mundo crea, tenemos que mantenernos o mostrarnos unidos. Tampoco. Tenemos que obedecer lo que Dios nos dice, poner la mirada en Él y hacer lo que Él nos manda que hagamos, en la instrucción que Él nos trae día a día en su palabra, para que nos puedan ver unidos. Y yo te voy a dar un ejemplo práctico de todo esto que te estoy diciendo, porque después de todo esto que Él habla, y después de todas estas cosas en común, que es nuestra fe, el mismo Padre, la fe, la esperanza, va a relatar y va a decir, pero a cada uno de ustedes, en Efesios estamos en el capítulo 4, versículo 7 y 8, va a relatar los dones. No quiero entrar en ese tema, simplemente que Él va a mencionar los dones que nos da a cada uno. Y en el versículo 12 del mismo capítulo termina diciendo, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y acá viene la palabra, para la edificación del cuerpo de Cristo. Si sos un hijo de Dios, si te estás congregando en este lugar, si tomaste en serio la palabra de Dios, vos tenés que formar parte de la edificación a mí. Yo tengo que ser edificado por vos o por cualquier otro miembro, al igual que yo también tengo que edificarte. Formamos parte de un cuerpo donde Cristo repartió dones a cada uno y tenemos que aprender justamente a edificarnos los unos. No podemos vivir una vida aislada como hoy el sistema del mundo está haciendo. Cada día más egoísta, cada uno más viviendo su propia vida. Y las iglesias muchas veces copian lo que viene de afuera. Pero Cristo no lo dejó establecido así. Él quiere que nos mantengamos unidos a fin de perfeccionar a los santos. Todos somos santos porque somos santificados por su palabra, no por méritos propios, no porque hayamos hecho algo, sino por el amor divino de parte de Dios y haber arrepentido
nos hemos arrepentido y hemos reconocido a Cristo. Por eso somos santificados. Luego va a decir en el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Este cuerpo que va creciendo de manera uniforme, como lo dice su palabra, y lo va a decir en el último versículo 16, tiene un porqué, tiene que ir creciendo con un propósito. Tenemos que tener una única fe, y esa es la mirada puesta en nuestro Señor, no en nuestras personas, no en mi compañero, no en el hermano que tengo al lado sirviendo, porque voy a ver errores. Vos vas a ver errores en mí como anciano, yo voy a ver errores en ustedes, pero eso es lo que no me pide Dios que haga. Dios me dice, poné la mirada en Cristo. Él es el modelo a seguir, no el hombre. Bueno, pero es fácil, así te equivocás vos, ¿no, Charlie? No. Y si me equivoco, obvio, soy hombre, pero necesito de mis hermanos y hermanas para que me digan, Charlie, esto no está conforme a lo que dice la palabra. Y sabré pedir perdón. Y cambiaremos el rumbo porque queremos hacer lo que Dios nos dice. Para que unidos crezcamos, dice la palabra. Crezcamos y lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios, a ser un varón perfecto a la medida y a la estatura y la plenitud de Cristo. Voy a terminar de leer los versículos porque quiero ir a otro punto. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Si no creces, sos eso. Sos un niño que fluctúa. ¿Por qué? Por lo que escuchas de un lado, escuchas de otro. Palabras de uno, palabras de otro, palabras de hombre. Esta es la única verdad. Hoy en las redes tenés millones de predicadores, hombres. Ahora si vos lo que escuchás lo validás con esto, perfecto. Así hacían los hermanos de Berea en los primeros tiempos. En Hechos lo podés buscar. Esa biblioteca está llena de libros también escritos por hombres. Tienen errores, por supuesto. ¿Y por qué la ponemos? Porque dicen en todos los libros, examinarlo todo y retener lo bueno. Hay algo que aprender. Perfecto. Nos puede ser útil un libro, no estamos diciendo que nos sirva. Pero no te confundas en mirar y alabar y exaltar la cabeza que no es Cristo. Por ejemplo, un hombre, un predicador, habla tan bien. Lo escuché un montón de veces. Sí, puede hablar bien. Ahora, si eso te lleva a glorificar a Dios, gloria a Dios. Perfecto. Ahora, si te lleva a exaltar a esa persona o a ese predicador, y estás en problemas. Porque el día que esa persona caiga, caes vos atrás de él. No seguiste al maestro, seguiste a un siervo del maestro. Por eso es importante estar unidos como iglesia. Y acá ejercitamos todo, los dones como una familia. Tenemos que aprender. Cuando alguien se duele, dice la palabra en otros pasajes, dolerme con el hermano. ¿Conocés los problemas de los hermanos de la iglesia o vivís una vida media separada del cuerpo de Cristo? Sigue diciendo el versículo 15, y voy un poquito más adelante, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos, palabra para tener presente, en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, lo decimos de vuelta, de quien todo el cuerpo, la iglesia, bien concertado, unido entre sí por todas las coyunturas, que, fíjense lo que dice, ayudan mutuamente. Acá hay un lugar que se llama ayuda mutua. Nos cuesta hacerlo andar. Nos cuesta hacerlo andar. ¿Por qué? Porque entre los hermanos no nos relacionamos. Por ahí después nos enteramos, pasó esto, pero está en ayuda mutua, es un servicio de la iglesia. Hay hermanos que se prepararon y se dispusieron para ayudar, pero vivimos cada uno separados y no unidos, como dice la palabra, sino por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro y recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Yo quiero que entiendas que todo lo que acabamos de leer en Efesios 4, del 1 al 16, habla precisamente cómo caminar como hijo de Dios en esta tierra, dentro de una congregación, a donde Dios te puso. Hay algunos que por ahí tienen que viajar, como el caso de algunos hermanos que no están acá, forman parte de una iglesia. Y hoy están en otros lados. Ellos no dejaron de pertenecer a la iglesia grande de Dios. La congregación local hoy estamos aquí reunidos con un propósito como el que les dije en Juan 17, que lo vamos a terminar de leer ahora sí, en el versículo 22. La gloria que me diste yo se les he dado, para que sean uno, así como nosotros lo somos, Padre. Le está diciendo el Dios, ¿no? Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Es una oración de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca
que tú me enviaste. A ver si entendés la importancia de estar unidos como iglesia. Cristo está diciendo y orando por nosotros y pidiendo que seamos uno para que el mundo conozca que tú me enviaste. No hay mejor manera de predicar a Cristo que en la unidad de una iglesia. A veces, hoy escuchaba una hermana antes de tomar la cena, me decía que estaba afligida, pero la palabra justamente la alentó. Qué bueno, digo, hermana, qué lindo. Y ella lo comparte. Y esa palabra alienta a otro, y esa alienta a otro. Obviamente que es Dios alentándonos, pero Él nos pone en medio de un grupo de personas para que nos ayudemos, para que crezcamos. Hay algunos que tienen distintos dones. Nosotros con Marcelo, como sobredores o como ancianos, tenemos que detectar los dones de cada uno para ponerlos en funcionamiento, para que sirvan a la iglesia. Hay unos que son recontravisibles, los vemos, hasta ustedes mismos se dan cuenta. Hay otros que nos cuesta verlos un poquito más, pero hay otros que están como escondidos y que no los podemos ver. De ahí que muchas veces nos juntamos y hablamos con algunos hermanos para saber, hermano, ¿qué estás haciendo? No te apagues, porque acá el Señor nos manda que estemos unidos. Quizás le cuesta abrir su corazón. Bueno, anda vos ves algún hermano enfriado, acércate. No sigas con tu propia vida, porque ese hermano necesita de vos. Somos una familia en Cristo, tenemos un mismo Padre, tenemos una misma fe, una misma esperanza. Y estamos en esta congregación local, donde Dios nos puso para que resplandezcamos con la luz que Él nos dio. No sos vos, no soy yo, es Cristo en nosotros, es su Espíritu Santo haciéndome decir y hablar y ayudar a los demás, porque toda la gloria va a ser siempre para Él. Las áreas acá o actividades no se glorifican, no, son instrumentos que Dios utiliza para que realmente los hermanos de esa actividad o esa área puedan crecer y cumplir de esa manera esto que estamos leyendo. Todos nosotros tenemos que crecer, no nos podemos quedar sentados, dormidos en una congregación donde realmente hace falta que el cuerpo crezca. Mira, cuando una pierna o crece una parte del cuerpo y otra no, ¿qué hace? ¿Qué pasa? Los que somos un poquito grandes, ¿no? Nos empieza a doler algunas partes del cuerpo porque no caminamos bien, son las malas posturas, bueno, porque no trabaja una pierna y trabaja la otra, y bueno, y esas cosas generan incomodidades en un cuerpo. El que no está sirviendo, acérquese a un diácono, un responsable, a los ancianos, cualquiera, otro hermano, y plantéele. Y podrás decir, pero yo, ¿sabes, Charlie? Yo no soy nada, porque yo los veo a otros y realmente me comparo y no tengo nada para dar a Dios. Y ese mensaje lo escuché desde que me convertí y me lo decía a mí el enemigo. ¿Quién sos vos, Charlie? ¿Quién sos para darle algo a Dios? ¿Y sabes lo que Dios dijo? Lo vil del mundo, escuchen. Necesito lo vil del mundo para avergonzar a los que se creen sabios. Lo que no es, para deshacer lo que es. 1 Corintios, capítulo 1. Cuando veo eso, me pongo a pensar también en Moisés. ¿Moisés qué dijo? Yo no. ¿Cuántas excusas le puso Moisés, el que conoce su historia? Tantas excusas. Pero sin embargo, ¿qué hizo? Terminó cediendo y bueno, Dios, yo no soy. ¿Quién soy yo para que me envíes a sacar ese? Es que no sos nada, Moisés. Yo quiero mostrar mis maravillas. Yo quiero mostrar a través tuyo, Charlie, mi gloria, no la tuya. Quiero mostrar lo que yo hice en vos. Y eso es lo que te pide el Señor. ¿Cambió tu vida? ¿Renaciste de nuevo? ¿Sos un verdadero hijo de Dios? ¿Qué tenés para contar? ¿Con qué tenés para alentar al otro? ¿O tu vida sigue siendo la misma de antes? Y aquí quiero entrar en la primera parte y punto que te dije. Cuidado, que a lo mejor estás acostumbrado a escuchar estos mensajes y has creído que formas parte de la familia de Dios. ¿La escuchaste muchas veces? Probablemente. ¿Estás acostumbrado el oído a la palabra de Dios? En el Antiguo Testamento habla Dios y dice, no me escuchaban, tenían oído pero no oían. Tené cuidado, porque si te acostumbraste a escuchar un mensaje de predicación y de salvación y no tomaste una verdadera decisión para tu propia vida, estás en problemas. Y no con nosotros, precisamente, sino con el Creador del mundo. Aquel que el día que naciste te dio vida. Yo no elegí nacer, muchos dicen.
Yo no pedí que me diera vida. Él lo hizo. Él es soberano. Te dio una vida y vos sos responsable por ella. Pero mi vida, en realidad, no hice nada malo. Traté de hacer las cosas bien. Dios dijo que todos somos pecadores. En algún momento, alguna cosa mala, te puedo asegurar que hiciste. Y seguramente no querrás escuchar esto. Pero si no te acercaste a Dios a través de la cruz de Cristo, tu alma está en serios problemas. Está condenada a una eternidad lejos del Creador, lejos de Dios. Cristo te está buscando. Por eso vino a este mundo sucio, lleno de maldad, para que tu alma, como la nuestra, tenga vida eterna. Él no vino a condenarte, no vino a señalarte el pecado, no vino a decir, mirá lo malo que sos, Charlie. No, me lo vino a mostrar para que digas, Charlie, así no podés entrar al cielo. Arrepentite, cambia tu camino. Así no se entra al cielo. Pero yo voy a una iglesia, leo la Biblia, no sirve. ¿No entendés que si yo no muero por tu alma se va a un infierno eterno? Yo soy la puerta para que entres al cielo, dice Cristo. Yo, y nada más que Él. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hecho hombre. No hay otro. Ese Cristo nos pide a la iglesia de Él, como autoridad que es, que nos mostremos unidos, no, que seamos unidos. Es una oración previa a Getsemaní, previa a su entrega total en una cruz. Yo te pido que bajes la cabeza, medites, olvídate la gente que tenés a tu alrededor, pensá. Hoy viniste a escuchar un mensaje de Dios. Yo te he hablado lo que dice Dios. Yo quiero que lo tomes de parte de Él. Yo acá no te estoy juzgando, no te estoy señalando. Dios te está hablando y vino con amor a decirte que si no lo conociste, si hoy el mensaje, realmente la palabra, te ha tocado, realmente que puedas quebrantar tu corazón. Y yo te pido, y vamos a orar y vamos a elevar una oración a Dios para que realmente esto que hoy estás escuchando haga un cambio en tu vida. Bendito Padre que estás en los cielos, gracias. Gracias por escuchar. Gracias por escuchar tu palabra, Padre. Gracias porque nos has hablado a través de ella y nos has dirigido la atención a esa oración que Cristo hizo antes de ir a la cruz del Calvario. Y orando por nosotros, individualmente y como congregación. Orando por, Señor, aquellos que iban a creer por la palabra de aquellos apóstoles, para que seamos uno, solamente uno, como tú lo eres con tu Hijo, Padre. Esa unidad perfecta es la que Cristo pidió para que todos los que creamos tengamos. También en tu palabra nos dejas escrito que guardemos esa unidad, porque esa unidad la puso tu Espíritu Santo. Él nos puso a todos una misma esperanza, una misma fe. Todos creímos y tenemos esa misma esperanza, que un día nuestro Salvador va a venir a buscarnos y que tenemos un lugar que está preparando para cada uno de nosotros. Padre, sabemos que tenemos que luchar en esta tierra con muchas cosas que suceden, pero sin ti nada podemos hacer, como lo leíamos hoy en el ser. Sin ti nada. Por eso queremos acercarnos, Padre, al trono de la gracia y pedirte que nos acompañes, que nos mantengas unidos como Cristo pidió, para que te conozcan, porque tenemos ese tesoro guardado en nuestros corazones y queremos ponerlo, Señor, a la vista de los que no creen. Como quizás hoy haya, Señor, aquí, en este lugar, personas que no te conocen, personas que necesitan de la sangre de Cristo para poder empezar a vivir una nueva vida. De aquí todas las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas en Cristo. Nuestras vidas pasadas, Padre, dejaron de ser para ser completamente transformadas por la palabra tuya. Queremos ser hijos obedientes, aceptar lo que tú nos dices con tu palabra, Padre, para ser bendecidos, pero también para hacer tu voluntad aquí en la tierra como Cristo le hizo, Señor. No buscamos nuestra gloria, queremos la tuya. Y queremos, Padre, que aquellos que no te conocen puedan conocerte. Si hay alguien aquí, Padre, que realmente necesita salvar su alma, te pedimos para que con tu Espíritu convenzas de pecado, quebrante su alma y esa persona hoy pueda recibir a Cristo como Salvador. Que los pecados que Él tiene, Señor, como lo tenemos todos, sean perdonados por el sacrificio de la cruz de Cristo, pero Él tiene que aceptarlo en forma personal. Nosotros solamente podemos orar y pedir que
tu espíritu quebrante ese corazón. Oramos por ellos, Señor. Oramos por esta congregación local. Y dejamos este momento en tus manos, Señor. Gracias por todo. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén.